Bien. Bueno, está hablando el doctor Carlos Sánchez Berzaín en el momento que abrimos los micrófonos para hablar de Haití. Hoy hubo un foro precisamente organizado por el Instituto de la Democracia en el Museo Cubano, que está ahí en Coral Way y la 12 Avenida. Y quiero agradecer, porque estuvimos invitados como periodistas, como expositores ahí en el panel. Está con nosotros Lorraine Lamothe, ex primer ministro de Haití. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y el doctor, el propio, en carne y hueso, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Quiero agradecer al abogado Marcel Felipe, que nos presentó una distinción en su bienvenida al instituto como una enciclopedia viviente. Muchas gracias por ese inmerecido elogio del doctor Marcel Felipe de presentarnos como una enciclopedia viviente. Simplemente somos un periodista más. Evidentemente que Haití nos preocupa a todos, por lo que significa un desborde de la situación inmanejable. Hace pocas horas, un vocero llamado Barbecue ha amenazado con derrocar al primer ministro y ha dicho con sangre, acusándolo de haber participado en la muerte de Jovenel Moïse, el jefe de Estado asesinado en su residencia. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo en Haití con todas estas bandas campeando por sus fueros? Bueno, eso fue un resultado de 30 años de falta de tomar en cuenta la seguridad del país. El país, en el 94, decidieron, pues, abandonar el Ejército Nacional y decidieron, pues, dejar solo una policía provisional primero y luego que es ahora la Policía Nacional, que son solo 15.000 hombres para 11 millones de habitantes. Entonces, la fuerza militar era una fuerza internacional que estuvo ahí del 93 hacia el 2017. Y se fueron en el 2017, dejaron vacíos la presencia militar. Entonces, del 2017 hasta ahora, Haití no tiene una presencia militar. Y eso dejó un vacío, y este vacío estamos viendo ahora el resultado, que la policía no puede sola, y entonces llegaron estas bandillas de banditos que están tomando el espacio de seguridad. Usted que llegó a ser primer ministro muy joven de su país, de Haití, ¿cómo ve el tema del fideicomiso? Bueno, yo creo que eso va a ser bastante complicado y difícil por una sola razón. Haití es un país muy fiel de su independencia. El pueblo haitiano luchó mucho por sangre, guerras contra Francia para conseguir la independencia, la primera república negra del mundo entero. Y somos muy orgullosos de esto. Entonces, yo creo que hay otras fórmulas que se pueden aplicar para ayudar a Haití. Pero Haití no puede salir solo de la crisis en la que está. No, sin ninguna duda. Necesitamos el acompañamiento internacional, pero respetando a la soberanía y la independencia del país. Pero ¿por qué? Y ahora vamos con el doctor Sánchez Berzaín. ¿Por qué han fracasado? Yo hice una serie en mi ponencia de una serie de hechos que han fracasado. No han funcionado las intervenciones militares. No han funcionado las elecciones prácticamente con los golpes de Estado. Y usted mismo dio una cifra espeluznante de la cantidad de golpes de Estado que se han producido en Haití. No han funcionado las ayudas internacionales. Entonces, ¿qué hacer cuando todo eso ha fracasado? Bueno, primero es aprender del pasado, por qué ha fracasado y corregirlo por ir adelante. Entonces, yo creo que Haití puede tener el éxito. O sea, es un país, somos un pueblo como todos, podemos tener elecciones y que las elecciones pues tengan éxito y tengan un gobierno democrático. Somos una sociedad democrática. Entonces, lo que ha pasado, hay que aprender de las intervenciones internacionales. ¿Por qué no han tenido el éxito necesario? ¿Por qué? Entonces, yo, según mi opinión, el ejército internacional llegó, se quedaron 14 años, gastaron 14 mil millones de dólares, 14 billones de dólares, y han invertido casi cero en la policía o en el ejército. El presupuesto, tenemos un ejército ahora de 250 soldados, que el presidente Jovenel acabó de poner hace 3 años.
pero tiene $2 millones al año de presupuesto. Eso no funciona. Usted, como es ministro de la Defensa de Bolivia, que ha tenido la experiencia de enfrentarse a grupos terroristas y a grupos de narcotraficantes, al crimen organizado, como usted muy bien lo ha definido, ¿qué solución podría haber para Haití en materia de seguridad, ahora en manos de bandas delincuenciales? Lo primero que hay que hacer en Haití es construir Estado, Oscar. Haití no es un Estado fallido porque no ha logrado organizar un Estado. Yo respeto mucho la opinión nacionalista y patriótica de los haitianos, pero la realidad objetiva está mostrando que ahí se necesita Estado. Y Estado quiere decir una organización que tenga un principio de autoridad y que tenga un principio de juridicidad. Y si para eso hay que hacer un gran consenso nacional o hay que hacer un fideicomiso, se definirá. Pero construido el Estado, hay que generar las condiciones para que Haití sobreviva como tal. Y el planteamiento que yo he hecho hoy día es que Haití debería ir a la organización de un sistema federal y parlamentario. Hoy día es un presidencialismo con manchas de parlamentarismo que no sirve para nada y la prueba es el estado en que se encuentra. Pero hay que hacerlo además federal para que todos los pequeños grupos que están confrontados tengan la posibilidad de participar de ese Estado en el equilibrio de lo que es autoridad con responsabilidad. Y yo creo que a partir del foro esta mañana, en el que también participó el secretario general de la OEA, vamos a poder construir ideas recomendando algo que comentaba con Lorenz, que es la necesidad de que los patriotas haitianos, más allá de sus posiciones políticas, se decidan a proponer la construcción del Estado moderno de Haití. Porque si no, serán intervenidos. No se van a poder quejar si no toman la iniciativa. ¿Cómo es posible que estas bandas hayan llegado a tener tanto poder y tanto control? ¿Quiénes son esta gente? Bueno, lo que pasa es que Haití, como decía antes, nunca se enfrentó la policía a ellos, nunca hubo un ataque de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ellos empezaron y después de la muerte del presidente salieron mucho más agresivos. Porque hay que ver que el país, Haití, no siempre ha sido así. Yo he sido primer ministro por 31 meses. No había una banda, no había uno de ellos. ¿Pero de dónde salieron esas bandas últimamente? Bueno, salieron de elementos, por ejemplo, porque hay que entender que tenemos un problema grave con la repatriación de delincuentes que cumplieron penas aquí. Exacto. Cuando vuelven a Haití, o sea, mandan 100 a la semana, 400 al mes. Tienen que volver al programa con más tiempo. Gracias por venir esta noche.